El millonario estaba sentado solo en su oficina, rodeado de paredes de cristal que dejaban pasar la luz cálida del atardecer, iluminando un espacio decorado con muebles de cuero y madera de la más alta calidad. Desde su escritorio podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, sus edificios reflejando el dorado del sol que se despedía lentamente. Sin embargo, ninguna de esas vistas lograba aliviar la sensación de vacío que lo consumía. Frente a él, varias pantallas mostraban números rojos, gráficas descendiendo en picada y balances que hablaban de pérdidas millonarias en cuestión de horas. Era una de esas caídas que no se podían predecir, un golpe que lo dejaba impotente pese a todos los años de trabajo duro, negociaciones inteligentes y riesgos calculados. Todo parecía desmoronarse de golpe, y por primera vez en su vida, no sentía control sobre nada. Se recostó en su sillón de cuero, dejando escapar un suspiro profundo que resonó en la oficina vacía. Nunca había experimentado un fracaso tan devastador, y la mezcla de incredulidad y desesperación lo paralizaba. Su mente se llenaba de pensamientos acelerados, cómo podrían recuperarse las inversiones, cómo explicar a los socios lo que había sucedido, cómo justificar ante su familia y empleados que, a pesar de todo, seguía siendo el exitoso de siempre. Cada opción parecía insuficiente, cada camino lleno de obstáculos imposibles. Recordó los días en que las ganancias llegaban sin esfuerzo, los contratos cerrados con una sonrisa, la admiración de sus colegas y la sensación de invulnerabilidad que daba la riqueza. Todo eso ahora parecía una ilusión, un espejismo que se desvanecía en el momento más inoportuno. El silencio de la oficina amplificaba sus pensamientos, haciéndolos más pesados y difíciles de soportar. Se dio cuenta de que no solo había perdido dinero, sentía que había perdido control, seguridad y, sobre todo, su propia identidad. Toda su vida había girado en torno a la acumulación de riqueza, al reconocimiento social y al poder que su fortuna le otorgaba. Ahora, sentado frente a balances rojos y proyecciones catastróficas, se preguntaba quién era él sin todo aquello. Por primera vez, la idea de que la vida podía seguir sin dinero no solo le parecía lejana, sino aterradora. Sus manos, acostumbradas a sostener el mundo con decisiones firmes y rápidas, temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre el escritorio. La sensación de fracaso era tan profunda que le costaba respirar con normalidad. En medio de ese torbellino de pensamientos, recuerdos de tiempos más simples comenzaron a aflorar en su mente. Recordó la risa de su hermana pequeña cuando eran niños, los juegos en el parque, los paseos junto a su padre que le contaba historias mientras caminaban. Recordó las primeras pequeñas ganancias que celebró con orgullo, no por el dinero en sí, sino por la sensación de haber logrado algo por su esfuerzo. Sus ojos se nublaron de nostalgia, y por un momento, permitió que la tristeza lo invadiera sin resistencia. Se dio cuenta de que, en su obsesión por crecer, había dejado de disfrutar los pequeños momentos que realmente le daban sentido a la vida. Había acumulado lujos, posesiones y reconocimientos, pero se había olvidado de las cosas que no podían comprarse, la risa sincera, los abrazos inesperados, la calidez humana que siempre había acompañado su infancia. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, apoyando las manos sobre el vidrio frío. La ciudad seguía su curso indiferente, ajena a sus problemas, pero él sentía un peso insoportable en el pecho. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir la alegría simple, si podría reconstruir algo que no fueran cifras en una pantalla. Sus pasos lo llevaron de regreso al escritorio, donde se sentó de nuevo, hundido en sus pensamientos. En ese momento, entendió que su vida, tal como la conocía, había llegado a un punto de quiebre. No solo había perdido dinero, había perdido seguridad, estabilidad y sobre todo, una sensación de propósito. La idea de que podía empezar de nuevo, sin el respaldo de su fortuna, le parecía imposible, casi absurda. Se quedó así, inmóvil, escuchando solo el tic-tac de un reloj que parecía marcar cada segundo de su caída. La sensación de desesperanza era tan intensa que por un instante deseó poder desaparecer, desvanecerse entre la oscuridad que empezaba a envolver la ciudad. Sentía que había tocado fondo, que no quedaba nada por lo que luchar y que su vida se había reducido a un montón de números y balances que ahora le resultaban ajenos y crueles. Sin embargo, incluso en medio de esa desesperación, un pensamiento tenue comenzó a surgir, quizá había algo más allá de la riqueza, algo que siempre había estado ahí pero que la había ignorado. Y aunque no lo sabía aún, ese pensamiento sería la chispa que cambiaría su vida en los segundos que estaban por venir. Un golpe suave en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. La voz de alguien llamando desde afuera parecía casi tímida, pero firme, y un instante después, la puerta se abrió lentamente. Apareció una camarera, con un uniforme sencillo y limpio, sosteniendo una bandeja con un café recién hecho y un pequeño pastel humeante.
Su sonrisa era tranquila, genuina, y había en ella algo que transmitía seguridad sin esfuerzo. «Disculpe, señor, pensé que podría necesitar un descanso», dijo con voz suave, mientras avanzaba con cuidado hacia el escritorio. La presencia de aquella mujer, desconocida hasta hacía un momento, rompió la atmósfera densa de la oficina, como si un rayo de luz atravesara las nubes de tormenta que lo rodeaban. El millonario la miró con desconcierto, sin saber cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a que todos a su alrededor mostraran respeto, miedo o envidia, pero nunca había recibido un gesto tan sencillo, sin dobleces ni agendas ocultas. La camarera colocó la bandeja frente a él, ajustando ligeramente el mantelito bajo el café, y lo observó un instante antes de dar un paso atrás. No había prisa en su mirada, no había juicio, simplemente estaba allí, presente, ofreciendo su compañía de la manera más humilde y auténtica. Él, aún atrapado en la desesperación, se sorprendió al notar que su corazón, que hasta hacía segundos latía con ansiedad y desesperanza, comenzaba a calmarse apenas un poco. Sin pensarlo demasiado, comenzó a hablar. Al principio, sus palabras fueron fragmentadas, torpes, casi automáticas, describiendo la caída de sus inversiones, la sensación de haber perdido todo, el miedo a no poder volver a levantarse. La camarera escuchaba en silencio, inclinando ligeramente la cabeza, sin interrumpirlo, sin ofrecer consejos ni explicaciones complicadas. Cada palabra que salía de su boca parecía liberar una carga que llevaba meses acumulando. Por primera vez, alguien lo escuchaba sin juzgarlo, sin recordarle quién era ni cuánto tenía, sin mencionarle sus errores ni su fama. Solo escuchaba a un hombre humano, con miedo, con frustración, con la necesidad de ser comprendido. A medida que hablaba, comenzó a notar detalles de la camarera que antes habría ignorado, la calma en su postura, la delicadeza con la que sostenía la bandeja, el brillo sereno de sus ojos. Había algo en ella que transmitía confianza, estabilidad y paciencia. No era solo un gesto amable, sino un recordatorio silencioso de que la vida no se medía en números ni en balances financieros, sino en pequeños momentos de conexión y cuidado. Cada sorbo de café que tomaba parecía llenar un vacío más profundo que el dinero nunca había podido colmar. La dulzura del pastel y el aroma intenso del café actuaban como un bálsamo inesperado, reconectándolo con sentidos que había olvidado disfrutar. Comenzó a notar que su desesperación, tan intensa hace unos minutos, empezaba a diluirse. La presión en su pecho se suavizaba, y con cada palabra de la camarera, cada gesto silencioso de atención, sentía que podía respirar un poco mejor. Se dio cuenta de que, en su obsesión por el éxito y el dinero, había olvidado lo más básico, la capacidad de ser escuchado, la importancia de la empatía y la simple alegría de compartir un momento con otra persona. Se permitió una sonrisa, tímida al principio, que luego se fue haciendo más natural, mientras se daba cuenta de que la vida podía ofrecerle momentos de alivio incluso en medio del caos más absoluto. La camarera permaneció junto a él hasta que terminó su café, sin prisa, sin imponer su presencia, solo existiendo de manera genuina. Sus palabras, aunque pocas, tenían un efecto profundo. Hablaba de cosas simples, de la importancia de cuidar de uno mismo, de no dejar que la desesperanza domine, de que siempre hay un mañana que aún no ha llegado. Para el millonario, esos consejos eran una revelación, nunca antes había escuchado algo tan sencillo, y al mismo tiempo, tan poderoso. Comprendió que su caída financiera, aunque significativa, no era el final de todo. Podía volver a levantarse, sí, pero no como antes, sino de una manera más consciente, más humana. Por primera vez en semanas, comenzó a imaginar un futuro donde no solo recuperaría su posición, sino que viviría de manera distinta. Pensó en relacionarse con la gente sin miedo ni arrogancia, en valorar los gestos simples y la compañía sincera, en encontrar propósito más allá de las cifras y el poder. La camarera, sin proponérselo, había encendido una chispa de esperanza en su interior. Lo que parecía un momento común, un café, un pastel, una sonrisa, se había convertido en un punto de inflexión. En cuestión de minutos, la oficina que había sido un lugar de desesperación se transformó en un espacio donde la posibilidad de cambio se sentía real y tangible. Al terminar de beber el café, el millonario se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. No era solo alivio temporal, era una transformación silenciosa, una apertura a la idea de que la vida podía ofrecerle más que riqueza y éxito, podía ofrecerle humanidad, gratitud y nuevas oportunidades. Y mientras la camarera se retiraba con una simple inclinación de cabeza, él supo, sin necesidad de palabras, que nunca olvidaría aquel instante que le mostró que incluso en los momentos más oscuros, un gesto de bondad podía cambiarlo todo. Después de que la camarera se retiró, el millonario permaneció un momento sentado,
contemplando la bandeja vacía y el aroma residual del café que aún flotaba en el aire. Algo en él había cambiado, aunque apenas podía explicarlo. La desesperanza que lo había consumido horas antes se había transformado en un pensamiento claro y silencioso. Podía reconstruir su vida, no solo en términos financieros, sino en algo mucho más profundo. Comprendió que su verdadera riqueza nunca había estado en los balances ni en las propiedades, sino en su capacidad de aprender, de adaptarse y de conectarse con otros. Se levantó lentamente, como si cada paso fuera un acto simbólico de renacimiento. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad, no con la mirada fría de quien domina desde las alturas, sino con una curiosidad nueva, la de alguien que observa la vida con ojos abiertos y receptivos. Podía ver a las personas caminando, conduciendo, riendo y discutiendo, cada una con su propio destino, sus propios problemas y alegrías. Por primera vez, sintió empatía por esa multitud anónima, y se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo aislado en su mundo de lujos, sin considerar las vidas que existían fuera de sus oficinas y mansiones. Se sentó de nuevo en su escritorio, pero esta vez no para mirar cifras ni balances, sino para planear con claridad. Pensó en los errores que había cometido, en las decisiones impulsivas y en su obsesión por la acumulación de riqueza, y sintió que podía aprender de ellos sin culpa ni desesperación. La pérdida ya no le parecía un castigo, sino una oportunidad. Entendió que podía empezar de nuevo, pero de manera más consciente, más humana. Decidió que su enfoque no sería solo recuperar lo perdido, sino hacerlo de un modo que le permitirá disfrutar de la vida, valorar a las personas y construir relaciones auténticas, no solo negocios. Inspirado, llamó a su asistente y comenzó a reorganizar sus prioridades. No se trataba únicamente de inversiones y propiedades, se trataba de crear proyectos que tuvieran impacto real, de ayudar a quienes lo necesitaban y de acercarse a su familia y amigos, aquellos que había descuidado en su carrera implacable por la riqueza. La idea de éxito adquiría un nuevo significado, no era la cantidad de dinero en su cuenta, sino la calidad de la vida que podía vivir y compartir. Cada decisión que tomaba ahora estaba guiada por la claridad y la gratitud que sentía después de aquel breve, pero revelador, encuentro con la camarera. Con el tiempo, su vida comenzó a transformarse de maneras inesperadas. Volvió a invertir, pero con prudencia y propósito, y cada vez que lograba un pequeño avance, se permitía disfrutarlo sin ansiedad ni miedo. Su relación con los demás cambió, aprendió a escuchar, a valorar los gestos simples y a reconocer la importancia de los momentos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Incluso los errores dejaron de ser fracasos, se convirtieron en lecciones que fortalecían su carácter y su perspectiva. En cuestión de segundos, un encuentro inesperado había cambiado su vida para siempre. La camarera, con un simple gesto de amabilidad, le había mostrado que incluso en la caída más profunda, siempre existía la posibilidad de levantarse de manera más sabia y plena. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, el millonario ya no era el hombre derrotado que había estado horas antes, era alguien renovado, listo para enfrentar el mundo con una visión más auténtica, llena de esperanza y gratitud.